¿Qué panorama nos queda después de lo que pasó ayer? Pues este es un debate muy interesante por muchas cosas. ¿Qué panorama nos queda? En frente nos va a tocar una consulta popular que la ha propuesto el presidente, falta que la apruebe el Senado, por supuesto, pero también lo único cierto es que nos espera una época llena de manifestaciones. Lo han anunciado las centrales sindicales y también lo han anunciado los gobiernos. Voy a saludar al analista Juan Carlos Flores, analista político. Señor Flores, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Juan Camilo, muy buenos días. Bueno, señor Flores, ¿cómo vio el panorama ayer en las calles? Pues yo creo que aquí hay que desenredar el nudo. Y es lo que realmente le interesaba y le interesa a Petro es volver a campaña. Porque después de ya casi 3 años de gobierno en los que no ha logrado responder a a la avalancha de expectativas que él desató como candidato, a las que no ha logrado cumplir probablemente en un 90%, pues Petro quiere volver al terreno donde a él no le ponen reglas y donde él se mueve como pez en el agua. Y además porque es consciente que con su bajonazo en las grandes capitales, la caída aunque Petro mantiene un poco más del 30% del apoyo a nivel nacional, por ejemplo en Bogotá su apoyo ha quedado reducido al mínimo. Entonces él necesita en estos momentos volver a mover a su electorado y ponerlo a pensar no en lo que el presidente no ha hecho, sino ponerlo a pensar en las elecciones. De manera que todo esto de la consulta popular es realmente un pretexto. Y por supuesto hay muchos que necesitan hacerle juego, pues porque han obtenido muchos privilegios y todo tipo de contratos y favores en el gobierno del presidente Petro. Y entre otros lo necesita su bancada muy grande al Senado y su bancada a la Cámara, que siente que el desprestigio del gobierno en muchas regiones puede llevar al hundimiento de muchos de ellos. De manera que volvemos a una situación en la que se inicia temprano la campaña del 2026, en la que Petro sabe que le espera un descalabro en las elecciones presidenciales y quiere por lo menos garantizar un grupo muy grande en el Congreso que sea un ariete, que sea una oposición fuerte al próximo gobierno. Sí, señor Flores, ¿usted cómo ve pues estas afirmaciones que han hecho distintos miembros del gobierno del presidente Petro, esto de empezar a gobernar con el pueblo y no gobernar con el Congreso? Juan Camilo, no sé si usted me oye bien, pero escuché su pregunta entrecortada, si me la pudiese repetir, por favor. Claro, con mucho gusto, señor Flores. Hay afirmaciones que a uno le sorprenden y le llaman la atención por miembros de este gobierno, y es que ellos dicen, de ahora en adelante empezamos a gobernar es con el pueblo, no con el Congreso. Hay un aspecto, Juan Camilo, que no podemos perder de vista, y es, hay unas realidades electorales hoy, ¿cierto? Hay un presidente que preserva 30, un poco más del apoyo, que es lo normal en los presidentes. Le doy como punto de comparación. El presidente Gabriel Boric, a quien no le ha ido bien en Chile, sigue manteniendo a un año de retirarse más del 30% del apoyo. Es decir, lo que estamos experimentando en Colombia no es excepcional. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A Petro le interesa generar cortinas de humo para distraer la atención de la falta de hechos de gobierno. Le voy a poner un ejemplo que espero sea muy claro. En Nariño, en la costa pacífica, Petro obtuvo en muchas regiones más del 80% de los votos o el 80% de los votos. Una de las esperanzas de los nariñenses es de que un gobierno al cual ellos habían apoyado, como el de Petro, empezara la construcción, o por lo menos la dejara completamente contratada, de esa eterna vía que se derrumba todos los días o que cierran todos los días entre Popayán y Pasto. Hoy, como usted bien sabe, la vía está cerrada, de manera que a Petro le interesan estas cortinas de humo, de marchas, de movilizaciones, para que sus electores no tengan que pensar
en lo que les incumplió y para que sus opositores, que generalmente se equivocan, muerdan el anzuelo de la provocación de movilizaciones y marchas que Petro los lanzó. Recuerde usted, Juan Camilo, que ya hace año y medio Petro anunciaba desde el balcón de la Casa de Nariño que el pueblo iba a salir a la calle todos los días. No pasó absolutamente nada, porque la gente se cansa, porque no todos los días pueden ser días cívicos y porque la gran mayoría de las personas en Colombia tienen trabajos informales, de manera que si salen a marchar, esa noche no llegan a comer a la casa. Sí, está bien generalizar el concepto de pueblo, como muchos críticos han señalado a este presidente que lo hace, es decir, señor Flores, y ayer lo planteábamos durante la transmisión, el pueblo que salió ayer, los manifestantes que obviamente en democracia salieron a manifestarse y a protestar, representan el pensar, como parece que lo piensa este gobierno, de todos los colombianos. No, por supuesto. Soy una persona, como también usted lo señala, respetuoso del derecho de la gente a manifestarse y a protestar. Yo no tengo ninguna censura contra la gente que sale y decide respaldar al presidente Petro. Lo que yo veo es la manipulación muy sagaz que él hace, porque él sabe que en el mundo hoy no miramos la verdad, sino que nos gusta aquello que respalda nuestra opinión, que refuerza nuestra opinión. Y eso es lo que él quiere hacer en estos momentos, pero es claro que hay ya amplias regiones de Colombia donde el presidente no es mayoría, es decir, si pensáramos electoralmente de cada 10 votos en Colombia, 3 los podría movilizar el presidente Petro, pero los otros 7 votos son de distintas corrientes. Entonces, en el mundo, ni siquiera presidentes que cuentan con un apoyo considerable, pensemos en el presidente Trump en los Estados Unidos, ni siquiera un presidente así goza del total de la mayoría. Estados Unidos está dividido. O vayámonos a la Argentina, donde gobierna el señor Milei. Argentina está profundamente dividida. Pensemos las últimas violentas marchas contra los pensionados en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. Pensemos en Brasil. Lula tiene un respaldo no desdeñable, pero no el de la mayoría de los brasileños. Petro es un gran manipulador, en eso no nos debemos dejar engañar. Y nuevamente él a lo largo de 6, 7 años ha mantenido, ha sido el diseñador, el controlador de la agenda de opinión. Pero llegó la hora de que desnudemos esa manipulación y digamos la verdad, no le interesan las reformas, no le interesa hacer un buen gobierno, pues de lo contrario no tendría ministros impresentables como Saravia y Benedetti, en fin, y no habría echado a los buenos ministros. A él lo que le interesa es permanecer en el centro del debate político y ganar elecciones. Pero en esta ocasión no le va a resultar así, no le dan los votos, no le dan las cuentas, y por eso su desespero de volver a revivir lo que le llevó al poder, que fueron las marchas anteriores a su elección, marchas multitudinarias, pero el lío es que hoy la gente, sí, ¿cómo va a marchar contra el gobierno? Es decir, si el gobierno es el que promueve las marchas y el gobierno es el que está fallando, por supuesto, también falla un Congreso que está carcomido por la corrupción, pero eso lo sabía Petro antes de ser elegido y se alió con esos sectores para ganar. Sí. ¿Usted cómo ve el planteamiento, señor Flores, pues de las centrales obreras, por ejemplo, que se le unen al clamor del presidente Petro, cuando dicen o nos aprueban las reformas o se viene un estallido social o seguimos en las calles? Ese planteamiento, esa frase, ese modo de ver las cosas, ¿cómo lo ve? Pues es natural que las centrales obreras, pues de eso depende su fuerza. Recordemos que el mundo sindicalizado en Colombia es cada vez más pequeño porque hay cada vez menos trabajo formal. Eso no lo debemos perder de vista. No perdamos de vista que no fueron ellas el motor de las protestas pasadas, sino que fue la juventud. Una juventud que ha sentido que Petro no le ha dado todo el juego que esa juventud esperaba que le dieran, porque, digamos, ¿cuál es el ministro más joven? No sé, será la canciller, y la canciller no estuvo en las protestas. La canciller fue una cuota de Benedetti en la campaña de Petro, y la canciller pues no representa a los jóvenes que salieron a Colombia a marchar. De manera que eso como retórica, no hay que dejarse asustar de la retórica. Juan Camilo, usted recuerde muy bien cuando Petro salía al balcón y anunciaba pues que ya las masas iban a tomar todas las ciudades de Colombia, iban a manifestar, y la gente no es del todo, los colombianos no somos pendejos,
Hay un sector que es leal al presidente Petro y eso hay que respetarlo, esto es una democracia, pero hay una mayoría que ya ve que Petro resultó un tipo que echaba cuentos y que echa humo y que habla bonito, pero que no tiene capacidad de hacer. Claro, él va a intentar, y para las elecciones, yo vuelvo a subrayar, en estos momentos a él no le interesan el trabajo de gobierno, las realizaciones, le interesa es intentar que las elecciones sean una catástrofe y quedar con poder, y recuerde, pues porque hay muchas cosas que se están investigando, como ocurre con todos los gobiernos, por desgracia la corrupción es el cáncer de Colombia y está presente en todos los gobiernos. Entonces, yo veo las declaraciones de las centrales obreras como parte pues de apoyar a alguien con el que son cercanas, pensemos que no les ha ido del todo bien, pensemos que FECODE el otro día pagó un anuncio de que no está funcionando la reforma a la salud, pero hay un reflejo automático, si ellos dirán somos de izquierda y tenemos que respaldar a Petro, pero no veo dónde están esas masas, y es usted que en la gran estallido social de Colombia, pues nadie tenía que declarar días cívicos, ahora Petro tiene que declarar días cívicos para que le salga la gente a la calle. Claro. Otros analistas, señor Flores, dicen no subestimemos el electorado de Petro. Ayer, ¿qué demostró ese electorado? Es decir... Juan Camilo, escúcheme que lo interrumpa, pero nuevamente se volvió, como se diría técnicamente, a desconfigurar su voz, sí. No sé por qué razón. ¿Ahí me escucha? Ahí me escucha, señor Flores. Lo escucho bastante regular, no sé qué pasa. ¿Me está escuchando ahí? Y estoy aquí en un buen sitio de señal. Sí, porque yo lo escucho perfecto. Ya vamos a recuperar la comunicación con el analista político Juan Carlos Flores. Muy interesante la conversación que estábamos, por supuesto, teniendo aquí en Noticias Caracol en vivo, su lectura de lo que ha pasado y lo que pasó ayer con las manifestaciones, cómo queda parado el gobierno nacional de cara a las elecciones de 2026 y también lo que pasó con el hundimiento de la reforma laboral. El mismo día que se hunde la reforma laboral en un Congreso de la República, acude el presidente Petro y va anunciando decretos. Ayer el ministro Sanguino, en entrevista con María Camila Roa, le dijo en la Comisión Séptima que los decretos eran 9 y, por supuesto, que lo que miren no poder reglamentar por decreto lo harán por vía consulta popular. Vamos a hablar entonces en segundos con el analista Juan Carlos Flores, analista político. Tras estas marchas, recordemos también pues, que esto ha producido las reacciones de varios sectores, las reacciones políticas de el discurso que ayer muy fuerte lanzó el presidente Petro en plena plaza pública, señalando a los congresistas y lanzando fuertes críticas contra los congresistas, los 8 que votaron a favor de la ponencia de archivo de la reforma laboral que recordemos pues muchos han criticado, no ha conseguido el consenso de varios de los sectores. Doctor Flores, ¿ahí me escucha? Sí. ¿Ahí me escucha, señor Flores? Sí, señor, claro que sí, Juan Camilo. Señor Flores, le quería preguntar sobre pues, este hecho de que el mismo día que un Congreso hunde una reforma, el gobierno acude y dice que pues, la reforma la va a sacar vía decreto o vía consulta popular. Muchos le llaman a esto desconocer el papel del Congreso de la República. ¿Eso puede ser peligroso? Yo no veo todavía al gobierno desconociendo el papel del Congreso, porque la manera de desconocerlo sería pues cerrarlo, por ejemplo. El Congreso está muy desprestigiado, comprenderá usted. Entonces, los gobiernos tratan de ganar apoyo censurando al Congreso y señalando sus defectos. Pero aquí yo lo que veo es toda una táctica pues sagaz, porque el gobierno sabía que no tenía los votos. Entonces, pues el ministro de gobierno, que es una persona que vivió en el Congreso muchos años, lo sabe perfectamente.
de manera que esto lo organizaron para que la gente en la calle estuviera enardecida contra el Congreso, y entonces eso lleve a que la gente esté dispuesta a movilizarse y llame a los amigos y diga esto es un atropello. Pues recordemos que estas cosas ocurren con todos los gobiernos. No olvidemos, es la gran desgracia de Colombia, que el Ejecutivo, el poder presidencial de todas las corrientes en Colombia, lleva años, lleva décadas corrompiendo al Congreso, que todo gobierno termina en algún escándalo como el de la Unidad Nacional del Riesgo, en el que descubrimos que compran a unos congresistas con decenas de miles de millones de pesos, y eso es lo poco de lo que nos alcanzamos a enterar los ciudadanos. Entonces, piensa usted es lo mismo que se hizo con la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerda ese día en que marcharon contra la Corte y y luego le bajaron el tono? Pero lo que yo veo es que el modo en el que se puso Petro es el modo campaña. Petro nunca logró ponerse en el modo de trabajar. Que además la Corte tiene otra decisión pendiente, señor Flores, es decir, decisión pendiente que vamos a ver cómo la va a coger el gobierno, declarar constitucional o inconstitucional la reforma pensional. De acuerdo. Y piensa usted que la Corte Suprema de Justicia tiene una reforma pendiente que pone, una cosa pendiente que pone a temblar a Petro, porque por eso Petro nombró a Benedetti, que tiene ese inmenso poder sobre Petro, y es la investigación contra Benedetti. Eso no lo olvidemos. Entonces, lo que yo siento es que lo que podemos ver mirando los hechos, Juan Camilo, es que al querer trasladar otra vez el debate a la campaña, Petro lo que hace es orientarse al asunto electoral. Yo creo que Petro lo que quiere es dejar en el Congreso una bancada fuerte que evita que él sea investigado después, como lo hacen todos los presidentes, después de haber pasado por la presidencia, y que no digan que él fue el enterrador de la izquierda, porque a medida que pasen los años se comprenderá que Petro resultó un gran fracaso como gestor, como hacedor de reformas, que era muy bueno para hablar. Entonces comprenderá que lo único que le va a quedar es decir, miren, yo me voy de la presidencia y dejo una poderosa bancada en el Senado y unas poderosas bancadas en la Cámara. Y la única manera que él tiene de llevar eso a cabo es buscar enemigos. Piensa usted que él todos los días está graduando gente de enemigos. ¿Cuál fue la palabra que utilizó ayer para los alcaldes de las ciudades que no le jalaron al día cívico? ¿Alcalduchos? Ya no me acuerdo, Juan Camilo. Sí. Alcalduchos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué él lo hace? Porque él sabe, por ejemplo, él es un rey de las redes en política en Colombia. Ningún otro político colombiano tiene el poder en las redes que tiene Petro. ¿Qué da puntos en las redes? ¿Qué dispara el algoritmo? Que usted mande mensajes de odio, de desprecio, de ira y de rabia. Y entonces es lo que está haciendo Petro. Lo que yo digo es, pendeja la oposición que tenemos en Colombia si a eso termina haciéndole el juego. Es que la oposición tampoco da mucho la talla, Juan Camilo, es nuestra gran desgracia. Pues es el analista político Juan Carlos Flores. Señor Flores, muchas gracias de verdad por estos minutos. Juan Camilo, gracias a usted. Algunas de las preguntas tuve que adivinarlas, pero espero que las haya adivinado bien. Muy bien. Bueno, un abrazo. Senador Miguel Ángel Pinto, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Bueno, Juan Camilo, buen día para ustedes. También un saludo cordial para todos los televidentes, el país que los está siguiendo. Bueno, yo la pregunta se la voy a dejar muy abierta, como la película. ¿Qué pasó ayer? Bueno, no, ayer... ¿Cómo lee lo que pasó ayer? Con respecto a lo del proyecto, con lo que estaba rodeando a la comisión... Las dos cosas. Bueno, la verdad sí fue una sesión bastante tensionante desde toda la semana anterior, desde que nosotros radicamos la ponencia pues, de archivo. Un grupo de senadores hemos recibido amenazas por todas partes, proveniendo incluso del propio jefe de Estado, de todas las bodegas que tienen contratadas, hasta por su canal institucional de televisión agredieron a los 8, nos declararon bandidos, paraco, narcos, de todo, tratando de menguar la credibilidad de los 8 congresistas, tratar de a ver si se impedía el debate. Hasta marcha organizaron en el país y por supuesto allá eso tensiona el ambiente. Afortunadamente, desde la mesa directiva de la presidencia del Congreso de la República y las fuerzas públicas nos acompañaron, nos dieron todas las garantías para poder sesionar el día de ayer, y en medio de la tensión y los temores que teníamos,
todos pudimos iniciar a la hora que había sido convocada la comisión y estuvimos todos los senadores, los 14, sesionando desde las horas de la mañana y culminamos después de un debate donde pudieron intervenir todos los senadores de la comisión explicando sus ponencias, incluso congresistas de otras comisiones, hasta de Cámara, participaron en el debate y al final tomamos la decisión en la votación que ya conoce la opinión pública del archivo de la reforma laboral. Senador Pinto, ¿cómo uno explica el sí al archivo de la reforma laboral? Es decir, porque hay sectores que hoy dicen, hombre, ¿cómo no estar de acuerdo con el recargo dominical y el recargo de festivos? El replanteamiento, por ejemplo, de la jornada diurna y la jornada nocturna, las licencias remuneradas. Es decir, en Colombia si hay un consenso, es que Colombia necesita una reforma laboral. No sé si usted esté de acuerdo con eso. La discusión es el cómo. No, y estamos de acuerdo. Mire, yo voy a tratar de resumírselo de esta manera. Las diferentes bancadas desde que inició este gobierno hemos radicado proyectos en este sentido, hacerle reconocimiento en el derecho individual a nuestros trabajadores, las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales, etcétera. La bancada del Partido Liberal, toda de Senado, radicamos el proyecto. Igual lo hicieron algunos senadores del Partido ASI, que también fueron radicadas. Algunos del Partido Verde incluso también llegaron. Esas ponencias fueron radicadas en el Congreso, en Senado. Yo tuve la oportunidad de ser ponente y rendí ponencia positiva a ese proyecto en esos derechos individuales de los trabajadores. ¿Qué ocurrió? Que la mesa directiva de la Comisión Séptima, en manos del Pacto Histórico, nunca los pusieron en discusión, nunca los pusieron a agendar, por una razón, porque ellos tenían su propia narrativa en un proyecto y querían que fuera una bandera del gobierno. Sacrificaron así una ley ordinaria que podía haberse tramitada, acumulada por varios partidos. El Partido Conservador radicó una por Cámara y allá se la archivaron en Cámara sin ningún tipo de argumentación. No nos digan ahora que son ellos los defensores de los derechos de los trabajadores cuando a nosotros nos quitaron la oportunidad de debatir estos proyectos. Radicaron un proyecto de ley el gobierno, que es esta que estamos hablando, pero un proyecto de ley que buscaba otras cosas, acabar con las organizaciones sindicales y fortalecer a las grandes centrales obreras, pasando por encima de los acuerdos internacionales de la OIT, por ejemplo, elevar, como lo decía, y se lo voy a explicar en términos claros, por qué es la inconstitucionalidad del proyecto que traían. En el artículo 4 del proyecto de ley fijan unos principios, que es los que rige todo el proyecto de ley, y por una ley ordinaria la elevaban a norma constitucional. Decía claramente el artículo, estos son los principios constitucionales del derecho laboral. Y el artículo 53 de nuestra actual Constitución ya tiene establecidos los principios. O sea, por una ley ordinaria pretendían modificar la Constitución política de Colombia. Eso se hace por un acto legislativo. Y en el término de constitucionalidad ya estaba mal diseñado el proyecto desde el inicio. En la Cámara hubo muchas voces que lo dijeron en los debates, que este proyecto era inconstitucional como se estaba tramitando. Incluso entiendo que hasta tutelas presentaron para parar el proyecto en la Cámara. O sea, ellos estaban advertidos, el gobierno sabía desde el diseño, porque tuvieron asesores, abogados constitucionalistas, laboralistas, etcétera, que sabían que el proyecto estaba mal diseñado, como si pareciera que su intención fuera la de que este proyecto se hundiera en el Congreso de la República y salir con las banderas políticas de iniciar una campaña hoy en defensa de los trabajadores, cuando eso es los 4 artículos que tenía la ley de 80 artículos. Los demás, todo estaba viciado el procedimiento, fue lo que sustentamos ayer. Ellos entendieron, los ponentes de ellos entendieron que este proyecto era absolutamente inconstitucional, al punto que al cerrar el debate nos propusieron que dejáramos pasar el proyecto y que fuera la Corte la que lo hundiera. Qué tamaña irresponsabilidad, renunciar a las funciones del Congreso y dejarle a la Corte que lo hunda. Además, un mensaje de mentira a los trabajadores. ¿Qué le íbamos a decir si hubiéramos pasado el proyecto en el día de ayer en la comisión a los trabajadores? Les van a reconocer sus derechos, pero en 2 meses la Corte se los va a tumbar todo el proyecto. Sí. Eso es engañar a la clase trabajadora. Lo que estaban haciendo. Hoy son banderas políticas, son diferentes, y yo no me meto en las campañas políticas de nadie. Yo cumplo con mi obligación y la cumplimos los 8 congresistas
de cumplir el mandato que nos dieron, de respetar la Constitución y la ley. Eso fue lo que hicimos ayer. Senador Pinto, pero usted me plantea un buen punto y me da pie para preguntarle otra cosa. ¿Qué le decimos entonces hoy a los trabajadores? Los trabajadores donde hay un consenso y donde el país está pidiendo hace ya varios años que es hora de modernizar las normas laborales, que es hora de una reforma laboral. ¿Qué decirle hoy a los trabajadores? Mire, yo se lo he expresado al gobierno desde que empezamos nosotros aquí en los temas de los debates, los he dicho en algunos medios de comunicación. Si de verdad existiera una voluntad política para otorgarle esos derechos de los que tanto dicen defender de los trabajadores, es muy fácil. Hoy están, y el proyecto es así, es concertar ese proyecto mancomunadamente, como lo dice la Constitución, gobierno, trabajadores, los empresarios, que ese es el trípode del derecho laboral, y por supuesto con el Congreso Nacional, que es el que lo vota. Si se radica un proyecto exclusivamente con los derechos individuales de los trabajadores, se le pone mensaje de urgencia, significa que las dos cámaras, las dos comisiones de Cámara y Senado sesionan el tiempo, votan por separado, pero sesionan el mismo día y al tiempo, y en 15 días están en las plenarias. Es una ley que se puede aprobar en un mes y medio. No le cuesta al país, como están diciendo hoy con las consultas, pero a ellos no les interesa eso. A ellos les interesa iniciar la campaña política y ya la comenzaron con el tema de los trabajadores, y eso es el argumento que están. Pero la Constitución y la ley nos faculta para hacerlo rápido si de verdad fueran el centro de atención del gobierno los trabajadores de Colombia. Pero ese no es el objetivo, están en campaña. Algunas otras versiones de otros partidos nos decían, pasen la reforma para que le quiten las banderas. También están en campaña. Yo no estoy en la campaña ni del uno ni del otro. Yo estoy cumpliendo la Constitución y la ley. Lo hicimos los 8. Ustedes escucharon ayer los 8 senadores con convicción, con estudio, con razones. Lo hicimos durante 4 meses estudiando cada una de ellas, de nuestras senadoras, y los senadores tuvieron sus argumentos para decir por qué era inviable este proyecto de reforma y por qué tomamos la decisión de archivarlo. Y mi explicación ayer en el tema que a mí me correspondió cuando nos repartimos por tema, que era el tema constitucional, le mostré, y el país entero sabe hoy que esa era una reforma inconstitucional que no podía haberse tramitado como ley ordinaria. Porque ellos están modificando, como lo expliqué ayer, ellos decían es que están modificando un decreto ley que es el Código Sustantivo del Trabajo, y que son normas de igual categoría, pero lo que se les olvida o quisieron hacérselos que no entendían es que el Código Laboral fue aprobado en 1949 en un decreto ley bajo el estado de sitio en vigencia de la Constitución del 86 por el presidente Laureano Gómez, y en el intermedio se reunió el constituyente primario, hizo una nueva constitución y estableció unos principios básicos en el artículo 53 y le ordenó al Congreso que el estatuto laboral se debía hacer conforme a lo determinado en la nueva constitución política. ¿Cómo usted vio vio el discurso del presidente Petro ayer en Plaza Pública? Es que hizo varios planteamientos y varios señalamientos a ustedes. Uno de ellos es, si no aceptan la consulta, el pueblo los sacará del Congreso. ¿Cómo usted ve esta frase del presidente Petro? Pues mientras el presidente hablaba en la plaza, nosotros estábamos debatiendo el proyecto de ley. Ojalá el presidente hubiera ido a la comisión a dar sus argumentos. Bueno, allá estuvo el ministro que lo representa en el ramo opinando. Nosotros no tuvimos la oportunidad de estar viendo lo que ocurría en la plaza porque estábamos en nuestro debate, lo he visto más por los medios de comunicación. Pero es un tema agresivo que nadie entiende. ¿Cómo nos van a sacar a nosotros? Nosotros fuimos elegidos popularmente. Nosotros tenemos una representación también popular. Somos un poder independiente, una rama autónoma. La Constitución política dice que el Estado social de derecho se basa en 3 ramas independientes y autónomas que deben trabajar armónicamente. Ellos como gobierno, nosotros desde el legislativo y por supuesto la rama judicial, que también es víctima de ataques de este gobierno porque aquí no se respeta la separación de poderes. ¿Cómo nos van a sacar? Yo no sé, las amenazas han sido graves, gravísimas, de atentar. Han escrito que van a dedicarse a la justicia humana. A nosotros un Twitter del presidente cuando radicamos dijo que iba a responder con violencia, que el pueblo iba a responder con violencia. Muchas personas cercanas hablaron incluso hasta de guerra civil. Nosotros por eso, ante todas estas denuncias, los partidos que estamos siendo amenazados, los miembros de la Comisión Séptima, vamos a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esta es una amenaza estatal.
es del Estado. El presidente Petro se le olvida que él no es candidato, que él es el presidente de Colombia y que por tanto debe gobernar. Hablan hoy, por ejemplo, yo le escuchaba decir ayer en un Twitter al ministro de Trabajo que tenían listos 9 decretos para aprobar lo que no aprobamos nosotros ayer en el proyecto de ley. Y yo hago una pregunta. Si lo que ellos quieren lo pueden hacer por decreto, ¿para qué radican un proyecto entonces al Congreso? Pues sáquenlo por decreto si es que tienen las facultades para hacerlas. Si las tenían, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo hacen ahora cuando arrancan las campañas políticas? Sí. Muy bien, es el senador Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal. Senador, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias a ustedes y saludo a los colombianos, ratificándole que en la Comisión Séptima estamos listos para cumplir la Constitución y las leyes y defender al pueblo colombiano y que no se dejen manipular con sus propios intereses.